Si estás viendo este video en estas fechas, 24 de diciembre, quiero que sepas algo desde el inicio. No es casualidad que diciembre se sienta más pesado. Para muchas mujeres, la Navidad no es solo luces, familia y reuniones. Es presión, expectativas, es la sensación de que tienes que estar bien para todos, ser agradecida, no incomodar y cumplir con todos. Y muchas veces sin darte cuenta te abandonas a ti misma para que todo funcione. Hoy quiero hablarte de esto, no desde la queja, tampoco desde el drama, sino desde la conciencia, porque no estás exagerando. Si estas fechas te mueven, Navidad suele activar culpas muy profundas. La culpa por decir que no, la culpa por querer espacio, la culpa por no sentir lo que debería sentir, la culpa por no poder con todo. Y quiero decirte algo muy claro, esa culpa no nació en diciembre, diciembre la amplifica. Lo que realmente ocurre es que estas fechas activan heridas antiguas, la necesidad de agradar, el miedo a decepcionar, la idea de que tu valor está en lo que das. Muchas mujeres llegan a Navidad cansadas incluso antes de que empiece, porque ya están anticipando lo que tendrán que hacer, lo que tendrán que callar, lo que tendrán que sostener emocionalmente. Y aquí quiero que hagamos una pausa. Pregúntate con honestidad. ¿En qué momento cuidar de todos se vuelve más importante que cuidar de ti? Esta pregunta no es para que te juzgues, es para que empieces a verte, porque no puedes sanar lo que no puedes reconocer. Y este video no es para decirte que dejes de cuidar, que seas egoísta o que rompas con todo, para nada. Es para que aprendas a no abandonarte mientras estás con otros. Si este tema resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora, hablemos de algo concreto. ¿Por qué cuando hablamos de autoabandono, muchas mujeres piensan, eso no me pasa a mí, yo sí me cuido, yo puedo con esto? Pero quizás no tenemos claro el concepto de autoabandono, sobre todo en Navidad, porque no siempre se ve dramático, casi nunca se ve como una gran renuncia, se ve pequeño, se ve cotidiano, se ve normalizado. Por ejemplo, se ve cuando dices que sí mientras tu cuerpo te está diciendo que no. Cuando sigues ayudando aunque estés agotado. Porque solo es esta vez. Cuando comes sin hambre o dejas de comer porque no quieres incomodar. Cuando te callas algo que te dolió para no arruinar el ambiente. Cuando te haces responsable de que todos estén bien y te olvidas de preguntarte cómo estás tú. Muchas mujeres viven estas fiestas en modo automático, cumpliendo, respondiendo y sosteniendo. Y lo más fuerte es que lo hacen creyendo que eso es amor. Pero aquí quiero decirte algo con mucho cuidado. Cuando cuidar implica desaparecerte, eso ya no es cuidado. Es una forma de supervivencia emocional. Y eso significa que no estás entendiendo el concepto de amar. Porque amar a tu familia no significa olvidarte. Cuando te olvidas de ti, significa que en algún momento de tu historia aprendiste que tu lugar estaba en hacerte cargo de algo para gestionar lo que sucedía a tu alrededor, o creerlo, porque cuando somos niñas realmente no tenemos tanta injerencia, pero nuestra mente de niña chiquita creemos que hacer eso ayuda. Y entonces aprendimos que nuestro valor estaba en ser útil, en ser comprensivas, en estar disponibles, porque eso nos hacía sentir vistas, amadas y que quizás ayudábamos a ese entorno. Por eso en Navidad, cuando todo gira alrededor de la familia, de la convivencia, del estar juntos, esta programación se activa con mucha intensidad. Y sin darte cuenta, empiezas a ponerte al final. Y lo más delicado de este autoabandono es que no duele de inmediato, duele después. Duele cuando termina el día y te sientes vacía. Duele cuando nadie se dio cuenta de todo lo que hiciste, ni lo vieron ni lo valoraron, ¿no? Ni lo reconocieron. Duele cuando te preguntas por qué siempre acabas tan cansada. Y aquí quiero que hagamos otra pausa. Pregúntate con honestidad, ¿qué cosas haces en Navidad solo para no sentirte culpable? No para que las dejes de hacer ahorita, sino para reconocerlas, porque no puedes elegir distinto si no ves desde dónde estás eligiendo. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar justo en este video. ¿De dónde viene esta culpa y por qué aparece justo en estas fechas? Y por eso quiero que tengas algo muy claro. La culpa que aparece en Navidad, como te decía antes, no nace en Navidad. Diciembre no crea nada nuevo, solo amplifica lo que ya estaba. La culpa que hoy sientes tiene su historia. Se formó en momentos donde aprendiste que decir que no tenía consecuencias e incluso seguramente las viviste. Que priorizarte era visto como egoísmo, donde tus emociones eran incómodas para los demás, sobre todo para la gente cercana, y donde cuidar a los demás te convertía en la niña buena. Muchas mujeres aprendieron muy pronto que para pertenecer había que adaptarse, que para ser queridas y vistas había que ser útiles, que para evitar el conflicto había que callarse.
Y esa forma de funcionar se volvió automática, y no porque tú lo eligieras, sino porque como funcionó, tu mente lo reconoce y entonces lo utiliza. ¿Por qué? Porque el resultado se supone que está conocido. Y ahora, ¿por qué la Navidad activa esto con tanta fuerza? Porque estas fechas mezclan tres cosas poderosas: familia, expectativas y la idea de cómo debería de ser todo, ¿no? De la foto perfecta. Aparece la imagen de la familia ideal, del agradecimiento obligatorio, del no hagas solas. Y si tú creciste aprendiendo a sostener el clima emocional de tu familia, este es el escenario perfecto para que esta programación se prenda en automático. Por eso la culpa no aparece cuando dices sí, aparece cuando piensas en decir no, aparece cuando quieres espacio, aparece cuando algo dentro de ti dice, ya no puedo con esto. Y aquí quiero que pongamos algo en palabras. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás tocando un límite interno que antes no existía. La culpa es una señal de transición, no una sentencia. El problema es que muchas mujeres usan la culpa como una guía. Si sientes culpa, retrocedes. Vuelven a decir que sí, vuelven a cargarse y vuelven a abandonarse. Pero si en lugar de huir de la culpa la escucháramos, podríamos empezar a entender y preguntarnos, ¿no? ¿Qué parte de mí cree que tengo que cargar esto? ¿A quién estoy intentando proteger con esta actitud? Aceptando esto, no poniendo el límite. ¿Qué pasaría si esta vez no me sacrifico? Navidad no tiene que ser un castigo. Puede venir a mostrarte dónde sigues poniéndote al final. Y verlo no te va a hacer mala, te hace consciente y desde la conciencia puedes elegir distinto. Ahora, cuando una mujer se da cuenta de que la culpa la está llevando a abandonarse, suele ser algo muy comprensible. Intenta controlarla. Se dice, no debería sentirme así, no debería sentirme así, o tengo que ser más fuerte, o no voy a dejar que esto me afecte. Y aquí aparece el error más común: querer dejar de sentir culpa en lugar de entender. Hay muchas mujeres que creen que el problema es la culpa en sí, pero ninguna emoción es culpable de nada. El problema no es sentirla, el problema es obedecerla sin cuestionarla. En Navidad esto se ve muchísimo. Te fuerzas a estar bien, te fuerzas a disfrutar y te fuerzas a no incomodar. Y por fuera pareces tranquila, pero por dentro estás tensándolo todo. Algunas mujeres intentan lo contrario. Se prometen que este año sí van a poner límites, pero lo hacen desde la exigencia, desde el enojo, desde el cansancio acumulado, desde el ya no puedo más. Y entonces el límite no nace del cuidado, nace del hartazgo. Y eso suele traer mucha más culpa después, perdón. Porque cuando no estás acostumbrada a priorizarte, cualquier intento de hacerlo se siente exagerado. Te sientes más egoísta, te sientes injusta, pero por eso muchas mujeres se mueven entre estos dos extremos. O se abandonan para que todo esté bien, o se endurecen para no sentir nada. Pero todos los polos son malos, porque nos sacan del equilibrio, que es el punto medio, ¿vale? Y ninguno de estos dos polos es cuidarte. Porque cuidarte no es desaparecer, pero tampoco es cerrarte. Al final, el mundo ideal está en el centro. El verdadero cambio no ocurre cuando dejas de sentir culpa, ocurre cuando entiendes por qué está la culpa y dejas de castigarte por ello. Aparece para mostrarte dónde estás traicionándote a ti misma, y mientras no escuches el mensaje, vas a seguir moviéndote desde la reacción. Cuando dejas de obedecer a la culpa automáticamente, no ocurre un cambio mágico afuera. No es que de pronto todo vaya a fluir, ni que todos vayan a comprenderte, ni que tú ya no sientas nada, pero es el primer cambio para que todo cambie, y es interior. Empiezas a notar algo sutil cuando haces esto. No te traicionas tan rápido. Antes la culpa aparecía y reaccionabas al instante. Decías sí, te adaptabas, te callabas, te ajustabas. Ahora, aunque la culpa siga ahí, haces una pequeña pausa y esa pausa lo cambia todo. Y en esa pausa en silencio te preguntas, ¿esto lo estoy haciendo porque quiero o porque tengo miedo de sentirme culpable? Y aunque al principio la decisión no cambie, ya cambió tu conciencia. Tú ya sabes por qué lo haces. Que elijas seguirlo haciendo, está perfecto, pero ya sabes desde dónde sale. Otro cambio importante es que empiezas a sentirte más honesta contigo. Ya no te convences tan fácil de que no pasa nada. No, reconoces cuando algo te pasa, reconoces cuando necesitas espacio, reconoces cuando estás dando más de lo que realmente puedes. Y aquí quiero decirte algo importante: esto no te vuelve menos amorosa, te vuelve más verdadera, porque cuando no estás actuando desde la obligación interna, lo que eliges hacer nace desde un lugar más limpio, más real, desde la elección en lugar del sacrificio. Muchas mujeres creen que si dejan de obedecer la culpa van a convertirse en alguien frío, pero lo que ocurre es lo contrario, porque tu empatía se vuelve más sana, que no estás intentando salvar al otro. Estás presente, puedes comprender, pero estás y contigo incluida. También empiezas a cambiar tu cuerpo porque hay menos tensión, hay menos agotamiento y menos necesidad de control.
Porque gran parte del cansancio no viene de lo que haces físicamente, viene de forzarte a hacerlo cuando internamente no quieres. Y cuando empiezas a escucharte, algo muy importante se ordena. Tu energía deja de dispersarse, dejas de cargar emocionalmente lo que no te pertenece y poco a poquito empiezas a habitar estas fechas desde un lugar más presente, no perfecto, pero más tuyo, ¿vale? Ahora quiero darte algo concreto. No es una técnica complicada y tampoco es algo que te ponga en conflicto con nadie. Algo que puedas usar tal como estás hoy, en medio de estas fechas. Porque cuidarte no empieza con grandes decisiones, empieza con micro actos de presencia. La herramienta que quiero compartirte hoy es la pausa consciente antes de responder. Parece simple, pero es muy transformador. Cada vez que en Navidad alguien te pida hacer algo, espera algo de ti, o tú misma te digas, tengo que, antes de responder o hacer, haz una pausa interna. No tienes que decir nada en voz alta, solo pregúntate, ¿esto lo estoy haciendo desde el amor o desde la culpa? No es para juzgarte, solo es para reconocer, porque cuando actúas desde el amor, aunque te canses un poco, no te pierdes, pero cuando actúas desde la culpa, aunque parezca pequeño el acto, te estás abandonando y eso te drena. Esta pregunta no es para que lo cambies todo, es para que te incluyas a ti. Tal vez decides hacerlo igual, pero ya lo sabes, es lo que te decía hace rato, ya eres consciente de que lo estás haciendo y desde dónde lo estás eligiendo. Y esa conciencia ya es autocuidado, ya te viste. A veces, después de esa pausa, puedes hacer un pequeño ajuste. Por ejemplo, puedes tomarte 10 minutos a solas porque te das cuenta de que estás fastidiado. O puedes no quedarte más tiempo del que puedes en cierto lugar o con ciertas personas. O puedes elegir no explicarte más o no justificarte. Porque no se trata de poner límites externos todavía, se trata de no cruzar tus límites internos. Porque cuando cruzas tus límites internos, el cuerpo pasa factura. Esta herramienta no busca que seas perfecta en Navidad, busca que estés presente contigo. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Esto es solo el inicio. Aprender a escucharte y a reconocer desde dónde eliges y a dejar de abandonarte es un proceso. Por eso, justo en enero voy a dar una clase gratuita, donde vamos a profundizar esto. Cómo identificar tus patrones emocionales, por qué te repites y cómo empezar a elegir distinto, sin exigirte y sin culparte. Si este tema te resuena, en la descripción te dejo el link donde está toda la información y aparte el link de registro. No necesitas estar lista para ir a la clase, solo necesitas estar dispuesta a escucharte un poco más, ¿vale? Ahora, quiero cerrar este video volviendo a algo esencial. Cuidarte en Navidad no significa dejar de amar a nadie, no significa volverte distante, no significa romper vínculos, no significa pensar solo en ti, significa no abandonarte. Para sostener una armonía que te cueste demasiado, eso te va a cobrar factura. Y al final, esa factura también nos hace lastimar nuestras relaciones porque hay un punto de quiebra, ¿vale? Por eso es importante amarnos para poder amar, porque no puedes dar lo que no tienes. Y sacrificarte constantemente no va a crear vínculos sanos, va a desgastarlos. Y va a llegar un punto en el que esos vínculos se pueden romper porque llegas a un punto de quiebre, ¿vale? Entonces, reconoce que no tienes que ser perfecta, que no tienes que estar perfecta en las fotos, que tú puedes vivir más sencilla esta Navidad, que puedes incluirte, que puedes ser más honesta desde el amor. Y entre más te escuches y más estés presente contigo, vas a poder estar más presente con los demás, ¿vale? Te deseo una maravillosa Navidad. Espero que lo pases fantástico con tu familia. Si crees que alguien necesita escuchar estas palabras hoy, por favor, compárteme. Ayúdame a llegar a más mujeres. Espero que esta fecha sea una fecha llena de amor, de bendiciones y de paz. Te agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en el próximo video.